Ya. Ya vi. Bueno, pues se va a grabar todo esto. Pero, Ahí está. Cristian, no deberías, por ese problema que mencionó Roger, no deberías de apagar la grabación y volver a empezar antes de que comparta su presentación, Alejandro. Empecé a grabar. Entonces, ¿la desconecto otra vez? No, Yo no. diría, y que empiece desde cero, Cristian, a empezar a grabar, ¿no? Me imagino que... Eso hice. Ah, ok, perdón. Bueno, pues ya empezamos, ¿no? Ahora sí. ¿Arranco ya o qué? Pues sí, Bueno, Alejandro ya. Martín es el nuevo investigador asociado con nosotros en el Instituto de Ingeniería, en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. Se incorporó el 1 de abril y nos va a presentar lo que ha estado trabajando cuando estaba en la Universidad de Campeche y todos sus trabajos que ha estado haciendo antes de incorporarse con nosotros. Entonces, pues le damos la bienvenida a Alejandro al grupo y pues su inauguración con... Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Cristian. Buenos días. Pues, buenos días a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy y tener la oportunidad de presentarles un poquito los trabajos que estuve yo realizando en la Universidad Autónoma de Campeche, también con un ánimo de pues que vean estos trabajos y el día de mañana pues poder establecer algunas líneas de investigación con ustedes, que yo me pueda unir a lo mismo que están haciendo, ver si dentro de lo que pueden ver el día de hoy hay cosas que les interesa, que podamos trabajar en conjunto. Y bueno, pues yo estuve como catedrático con ACID, ahí en la UAC, estuve desde el 2014 hasta hace unos meses. Y la idea era impulsar la investigación oceanográfica, ¿no? en la universidad. Y pues bueno, diseñamos este proyecto que se llamó Observatorio Marino Campechano. Y la finalidad de este observatorio, bueno, la idea era pues establecer una red de monitoreo continuo donde pudiéramos estar midiendo las corrientes, el viento, el oleaje, la marea, características termodinámicas, donde estamos usando pues diferentes equipos que muchos de ustedes ya conocen, ADCPs, estaciones meteorológicas, imágenes de satélite, modelación numérica, no tanto que la hiciéramos nosotros, sino usar modelos ya que hay salidas de modelos globales como el WaveWatch 3 o algunos modelos europeos, salir a hacer muestreos hidrográficos. O sea, la idea era estar midiendo constantemente varias cositas, ¿no? Entonces, inicialmente partimos con un financiamiento que obtuvimos, pusimos unos ADCPs que ven ahí en color rojo, en frente a Campeche y frente a Champotón. También ya no salió aquí, pero pudimos lograr poner un poquito más abajo, que se llama Chencán. Montamos un set de radares oceanográficos para medir las corrientes principalmente dentro de la laguna de Términos. Los mareógrafos que ven ahí no son propiamente nuestros, bueno, se supone que son de los que tiene la UNAM a través del Servicio Mareográfico Nacional, pero nosotros sí teníamos uno en Lerma, perdón, el de Lerma sí era de Pomex, el de la Ciudad del Carmen era de la UNAM, el de acá de CISAL pues también es de la UNAM. Las estaciones meteorológicas tuvimos propias, que serían estas amarillitas de aquí, esta de acá es más bien del Servicio Meteorológico, y también hay unas por acá de la Marina y de los americanos, un poquito más mar adentro. Pero la idea era empezar a obtener información Perdón, de las... Alejandro, perdón la Sí. interrupción. Cuando dices estas de acá y esas de allá, supongo que estás presentando con tu mouse, pero no sé. ¿No se ve? Perdón. Bueno, la que Creo que está no se ve. arriba, perdón, la que está hasta arriba de color amarillo, ese es del Servicio Meteorológico Nacional, es la estación de Celestún. La amarillita que está junto a un azul donde hay como una escuadrita en la costa de Campeche, ese es de nosotros, era de Pomex también que está ahí en Lerma.
y la de Champotón, que es la que sigue de color amarillo hacia abajo, pues, como por la... También era de nosotros. La que ya está cerca de la laguna de Términos, esa también es del servicio meteorológico. Pero el laboratorio contó con sus estaciones meteorológicas. Estuvimos, pues este es el tipo de ADCP que estuvimos usando, el típico, un ADCP de la marca Nortec en particular, con estas estructuras con las que dejábamos los equipos a 30 kilómetros de la costa, los dejamos anclados por la mayor cantidad de tiempo que podíamos, ¿no? Entonces, en el caso de los ADCPs, el que está frente al Lerma, que es el ADCP más norteño, digamos, ese duró casi más de 3 años, o cerca de 3 años, del 2017 al 2019, poquito casi de 3 años. El de Champotón, el de Champotón duró 1 año, y el de Chencán, que les digo no está ahí, pero es más al sur, también alcanzó 1 año de observaciones continuas, ¿no? También estuvimos haciendo campañas hidrográficas donde salíamos en lanchas que rentábamos y hacíamos muestreos con CTD, una sonda muy sencilla de una marca inglesa, donde nada más estábamos tomando datos de temperatura y salinidad, pues era la sonda que teníamos. Y bueno, como les decía, también montamos un set de radares en la laguna de Términos, uno en Isla Aguada, ahí se puso una estación, la otra estación se puso en la Isla del Carmen, con la idea de observar las corrientes superficiales dentro de la laguna de Términos. Ahorita voy a regresar un poquito ahí. Y bueno, también estuvimos haciendo un acervo de información satelital que pues estuvimos usando datos de altura del mar, del viento, de temperatura, de clorofilas. Hay un sinfín de información satelital hoy en día de muy buena calidad que también la estuvimos usando para de alguna manera complementar todas las observaciones que estamos obteniendo. Y como les decía, allá al final empezamos a usar salidas de modelos, principalmente para empezar a ver el análisis del oleaje en la región, porque una cuestión muy característica de nuestra zona de estudio es que no contaba con información, no teníamos información de ningún tipo, pues, o sea, la zona costera del estado de Campeche sí tiene datos, sobre todo en la parte más al sur, que es la sonda de Campeche, digamos, donde están las plataformas, pero no son públicos. Esos datos generalmente pertenecen a las compañías petroleras, incluyendo a Pemex, y es muy difícil el acceder a esa información, aparte de que habría que ver la calidad de esos datos, porque no son recabados con fines científicos, sino más bien operacionales. Entonces fue muy difícil tener, por ejemplo, si ustedes quieren caracterizar el oleaje en Campeche, no había un registro histórico que dijera se esperan tales alturas de oleaje, con tales direcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea era empezar a tener esa información y que pudiera tener el uso pues, que ustedes quieran darle, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué uso le hemos estado dando nosotros? Hemos estado analizando en particular, un interés que yo tengo es los fenómenos norte en la región, cómo es que impactan en la costa de Campeche, en la península de Yucatán, y cómo se han visto esos impactos en las mediciones que hemos tenido, porque hemos logrado ya medir pues una cantidad importante de nortes con las que podemos ver cómo es que estos fenómenos afectan a la región costera. Aquí salió un poquito fea esta bueno, también ha habido, por ejemplo, ahorita tengo un alumno de licenciatura que le interesó saber qué relación pudiera haber entre los nortes y las pesquerías de los pulpos, hablando un poquito de esto de interdisciplinidad. Pues digo, yo no sé mucho de la biología de los pulpos, pero parece ser que más que con los nortes, que es lo que estamos encontrando con la tesis de este muchacho, es el impacto sobre la temperatura del agua, lo que al pulpo le gusta. O sea, el pulpo parece ser el pulpo maya, que es un recurso muy importante de la península. Si el agua está fría, se espera que haya más pulpos para la próxima temporada. Entonces,
pues lo que vimos es que los nortes, dependiendo de la temporada que haya habido, logran enfriar el agua de cierta manera que parece que al pulpo le gusta, pues, o sea, le facilita la vida, ¿no? Entonces ese tipo de trabajos son, pues, lo que ahora también de repente me llamó la atención. Hemos hecho trabajos, pues la distribución termalina en la zona costera del estado de Campeche, que les decía, no había mucha información sobre esto. Con Alex, y tengo un alumno que estamos viendo transporte de sedimento. Esta es la barra arenosa del estado de Campeche. Tiene una zona parecida a la de Yucatán, al norte de Yucatán. Porque Campeche tiene esa otra cosa, no tiene muchas zonas de playa arenosa, ¿no? Generalmente son playas rocosas o de material calcáreo. Pero la parte sur, digamos, ya de Champotón hacia Ciudad del Carmen, hay una zona de barra arenosa importante que también había un interés sobre conocer qué está pasando, porque hay problemas de erosión muy fuertes, sobre todo en Ciudad del Carmen, por una serie de infraestructuras costeras que se han puesto arbitrariamente, han tenido problemas fuertes de erosión. También les digo otra cosita así como de interdisciplinaridad, pues ver determinación de nutrientes y clorofilas en la zona costera, lo hicimos. Con estos mismos muestreos estuvimos trayendo muestras de agua y con un químico de ahí de Pomex estuvimos haciendo mapas sobre la determinación de nutrientes y eutroficación del agua. Es que también hay el tema interesante para la gente que se dedica a la biología, está esto de los florecimientos algales nocivos, que es un tema muy importante para la península es un tema que impacta fuertemente a las compañías pesqueras, a la gente que se dedica a la comercialización de mariscos, todo este rollo. Bueno, retomando el tema de la laguna de términos, en el 2017, 2018, no recuerdo ahorita ya la fecha, compramos unos radares de los que están vendiendo ahí en la UABC y nos fuimos a instalarlos a la laguna de términos, ¿no? O sea, desde pico y pala, meter cables, pedir los permisos. Por ejemplo, el de Isla Guada lo metimos en este hotel que se llama Freedom Shores. Es un hotelito muy bonito que está ahí en Isla Guada. La dueña, la verdad, es una lindísima persona, es una señora ya mayor que no sé cómo la convencimos y nos dejó hacerle hoyos por todo el hotel y meter los cables y las antenas, y total que pusimos el servidor en la administración del hotel, porque pues ustedes saben con mucha experiencia que en México y en muchas partes del mundo, pues dejar infraestructura para medir en las playas, pues es una bronca porque se la llevan, ¿no? Entonces una cosa era pues tratar de dejar equipos que perduraran la mayor cantidad de tiempo posible en un lugar público. Y bueno, pues dentro de Isla Guada encontramos que en este hotel, desde que se instaló el equipo, no han robado absolutamente nada, y la señora nos ha estado apoyando con la luz y el internet del hotel, o sea que pues prácticamente, digo, eso está mal, pero está saliendo gratis la medición de las corrientes porque ese hotel lo está patrocinando. Y la otra estación la pusimos en Isla del Carmen, en el Jardín Botánico de la universidad, donde también, ahí sí ya más bien fue con el apoyo de la gente de la Universidad Autónoma del Carmen, nos permitió instalar la otra estación de radar ahí, y con eso, pues lograr observar las corrientes dentro de la laguna de términos. Es una de las veces que hemos podido estar viendo corrientes. Esto es más o menos el cono de observación que se ha logrado dentro de la laguna. No se logra la laguna en su totalidad. Para poder haber logrado ver todo, hubiésemos necesitado un par de estaciones más, tal vez en la parte más alejada de la laguna, pero esas zonas yo no las conozco, nunca he ido, pero la gente me dice que son inhóspitas, vaya, no hay poblaciones, no hay gente, es como muy rural ahí. Entonces podría ser un poquito complejo poner una estación ahí por el vandalismo, ¿no? Pero, digamos, tal vez serviría para cubrir en su totalidad la observación de las corrientes dentro de la laguna, la salida de los ríos, porque aquí desembocan unos ríos muy importantes sobre la laguna. Y la idea era complementar esa información con lo que la UABC venía haciendo a través del SIGOM,
que es aquí, no sé si logran ver unos puntitos en rojo chiquititos, son las estaciones que el Sigón montó en la costa del Golfo de México. Entonces tenían unos radares ahí en Sabancuy, otro ahí en Champotón, el otro lo tienen acá en Tabasco, y la idea era complementar lo que ellos intentaban hacer, que es como esta figura que pueden ver a la derecha inferior, ese mapa de corrientes en la zona costera de Campeche, ¿no? En ese entonces todavía no se montaban los radares de la península de Yucatán, los de Yucatán, los de acá arriba. Entonces había un cono de no observación de corrientes en la esquina entre Cizal y Celestún, porque los radares funcionan, tiene que haber un radar para poder complementar ese juego de información. Entonces en ese entonces todavía no se podía ver la parte norte de Campeche ni la unión con Yucatán, pero la idea es complementar lo que están viendo ellos a mar afuera con lo que estábamos viendo nosotros dentro de la laguna. Y por ejemplo, en particular, pues un tema muy importante sobre las lagunas costeras es lo mismo, el impacto que puede causar un norte sobre la recirculación de una laguna costera, ¿no? En Estados Unidos, en la parte de Luisiana, han visto que los nortes pueden lograr recircular hasta el 45% del volumen del agua en un solo norte. Eso quiere decir que en la época de nortes estas aguas pues se enjuagan, o sea, entra y sale agua de la laguna que puede cambiar la calidad del agua dentro de la laguna. Pues se sabe que las lagunas son nichos donde pues ahí nacen los camarones, una serie de recursos marinos que salen al mar a crecer. Entonces es la manera en que también yo creo este tipo de organismos se ven favorecidos por estas corrientes. Y pues probablemente también si se hace un análisis sobre el impacto de los nortes sobre ellos, seguramente va a dar algo muy interesante. Eso queríamos saber cómo funciona en la península de Yucatán, ¿no? Cómo funciona este mecanismo de los nortes sobre la recirculación de las lagunas costeras. Aparte de todo el sistema porque también eso trae consigo mucho transporte de cimento, mucho cambio en las bocas, cambio en las batimetrías, o sea, hay cosas muy interesantes que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Bueno, aquí les pongo un pequeño ejemplo de observaciones que se han hecho con las boyas de la NOAA y el impacto de los nortes. Acá utilicé en CISALES, son datos del laboratorio de procesos costeros, son datos de ustedes, que estaba yo trabajando con el doctor Cristian. El de Chencán es el ASP que estuvimos haciendo nosotros. Por ejemplo, este es un norte muy en particular, cómo empezó en Galveston, cómo se vio en Corpus Christi, cómo se vio a la mitad del Golfo, que es una boya de la NOAA que se llama Bay of Campeche, que está lejísimo, le llaman la Bahía de Campeche, pero no tiene nada que ver con Campeche, el estado, es como una región en el mar que los gringos así llamaron. Luego Cizal en Yucatán y luego Chencán acá en Campeche, y por ejemplo en negro ustedes pueden ver el momento en el que el norte llegó a la región. O sea, en Galveston lo pueden ver luego iniciando como el 16 de diciembre a las 3 de la tarde, pero en Cizal lo vinimos viendo el 18 de diciembre a las 8 de la mañana y en Campeche un poquito después, ¿no? Entonces pueden ver el tiempo que le tomó al fenómeno en llegar y las corrientes cómo eran erráticas. Vamos a ver, si ven los vectores rojos, esas son las corrientes medidas con ADCP, cómo tienen, antes de que llegue el norte, la corriente pues está moviéndose de una manera muy particular, pero cuando entra el norte toma una forma muy definida y se mueve el agua con una dirección también muy definida, que sería hacia el suroeste y con una magnitud mayor. Ese es el tipo de cosas que interesa saber a detalle, ¿no? O sea, cuando llega el norte, esto es un claro ejemplo de interacción océano-atmósfera, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo el norte peina y hace que todos bailen al son que él viene cantando, ¿no? Y eso mismo viene pasando en las lagunas y en una serie de zonas costeras que deben de ser muy importantes para la región. Bueno, en el caso de los muestreos hidrográficos, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos varias campañas, estuvimos un poquito más de un año, como hicimos cinco campañas al final, donde
Idealmente queríamos hacer todos estos cuadrantes en lancha, desde el norte de Campeche hasta lo más al sur que llegamos fue Ciudad del Carmen, ¿no? Definitivamente no llegamos hasta donde termina Campeche, pero digamos, esta es una zona muy importante. Nos estábamos saliendo hasta 30 kilómetros mar afuera, o sea, los puntos que ven más alejados de la costa son 30 kilómetros. ¿Y por qué así? Bueno, dadas las características batimétricas de la península de Yucatán, es muy difícil poder hacer campañas en barco. Sí hay, la UNAM tiene, el Pemex ha hecho, pero generalmente se van muy mar afuera. La zona costera está muy mal muestreada, si acaso tienen donde ustedes están viendo todos los puntos que ven, que hicimos nosotros, las campañas de buques grandes generalmente tendrían un punto o dos estaciones, a lo mucho, en donde medimos nosotros 10 o más puntos. Entonces no había una resolución, y aparte esas campañas oceanográficas toman meses, mientras que nosotros hacíamos estos muestreos en una semana. Entonces también hay que ver que las condiciones de cambio de las zonas costeras son a esa velocidad probablemente hasta más rápidas que una campaña que más bien intenta medir cuestiones oceanográficas más alejadas de la costa, que le toma meses y tiene un par de puntos cerca de la costa. Entonces, logramos hacer, por ejemplo, bueno, aquí en esta otra figura les estoy poniendo las elipses de varianza y los vectores promedio de las mediciones que hicimos con los ADCPs. De alguna manera aprovechábamos el que teníamos que ir a darle mantenimiento al ADCP, pues para hacer nuestros muestreos con el CTD, y entonces en esas mismas campañas intercambiábamos los ADCPs, les cambiábamos pilas, cambiábamos de aparato, porque pues ya saben que quedan con mucha incrustación marina. Y bueno, estas son las elipses de varianza y las corrientes promedio que sacamos después de todas estas mediciones que estuvimos haciendo con estos muestreos. Pues yo los diseñé al estilo californiano, así como siguiendo de plano el estilo de Cal Coffee. O sea, se me ocurrió empezar en el verano. O sea, yo tengo un conflicto personal marcado con la terminología esta de lluvias secas y nortes. Ahí me disculparán un poco, pero entonces yo me seguí a mí como me gusta es esto de primavera, verano, otoño, invierno y guau. Entonces así los puse, ¿no? O sea, yo hice un muestreo en verano, un muestreo en otoño, un muestreo en el invierno, uno en primavera, otro en el otoño, digo en el verano. Y digamos, estas son las características termoalinas que encontramos en toda la zona. Hay una diferencia muy marcada por la temporalidad. Ahorita me voy a retractar un poquito de lo que les dije hace rato, pero, por ejemplo, miren, estas son las distribuciones de temperatura que encontramos, si las manejan así como fotos instantáneas de cuando salimos a medir, pero sí se ve una temporalidad climática típica del mar, donde no veo yo esto de lluvias secas y nortes en la temperatura. O sea, ¿a qué me refiero? Si ven en el invierno, se ve la temperatura más fresca, digamos, que serían temperaturas de 25 a 26 grados centígrados en la zona costa de Campeche. Se ve muy bien mezclada, casi se ve la misma temperatura desde el norte hasta el sur. Eso quiere decir que el norte hizo su función de mezclar las temperaturas. O sea, sí se ve una influencia de esta temporalidad ventosa en el agua. Pero en el verano, pues ustedes están viendo cómo es una cuestión muy caliente. O sea, la temperatura cambia notablemente, es más cálida. En la primavera hay como esta transición entre invierno y verano. Y en octubre en particular encontramos un frente muy marcado. Miren, como que venía bajando agua caliente de Yucatán y se topó con agua más fresca que ya estaba en Campeche, y en particular se vio ese frente. Eso habría que después analizarlo con más detalle. Así dio en ese momento, ¿no? La salinidad no, la salinidad sí muestra esta temporalidad de la región, y es obvio porque la salinidad está fuertemente inflada por los balances de evaporación y precipitación. Entonces, por ejemplo, en la época de donde empieza la época de lluvias, generalmente se dice que empieza en junio, julio, ¿no? Entonces, en octubre ya estamos al final de esta época de lluvias, donde se espera que, si fue una buena época,
pues los acuíferos ya están recargados, los ríos están aportando buena cantidad de agua de dulce al mar, aparte de los balances de la propia lluvia que cayó sobre el agua del mar, etcétera. Entonces ustedes ven bajos valores de salinidad en el muestreo de octubre y muy bajos en la región de los Petenes. Miren, ahí encontramos las salinidades más bajas, probablemente siendo aportadas por todos estos ojos de agua que hay en el estado de Campeche. Los ojos de agua solamente están ubicados en la región de los Petenes. En la demás costa del estado no son muy comunes los ojos de agua submarinos, los aportes de estas aguas que vengan del continente, ¿no? Pero entonces puede ser que esta muy baja salinidad se deba a esos aportes de los Petenes, aparte de riachuelos que tiene. O sea, los Petenes es una región muy particular de la península, pero en general pueden ver valores bajos. No así en el muestreo de primavera, que estamos en esta época de secas famosas, donde la evaporación excede por mucho a la precipitación y lo que están viendo es un aumento de la salinidad, sobre todo más pegado a la costa, ahí donde pueden ver esos colores un poquito más oscuros de la salinidad. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Bueno, Sí. se ven estos valores de mayor salinidad, o sea, ahí están viendo cómo la evaporación le está ganando a la está llevándose el agua, los volúmenes de agua, y la salinidad aumenta, aparte de que no se esperan grandes aportes continentales ni de los ríos ni de los ojos de agua, porque los mantos ya se vaciaron o están en un volumen bajo, vamos a suponer, ¿no? En el caso de cuando empieza otra vez la época de lluvias en julio, empiezan a ver cómo empieza a disminuir nuevamente la salinidad, o sea, empieza a ver estas diluciones de las cantidades de sal en el mar debido a los volúmenes de precipitación y a los aportes del continente. O sea, en la salinidad sí se ve reflejada esta temporalidad de lluvias secas, principalmente en el muestreo de febrero, que le podríamos llamar el pico de la época de nortes, también se ve como una única salinidad para toda la región. O sea, está muy bien mezclada el agua. Hay muy poco cambio de sal entre el norte de Campeche y el sur de Campeche. Estamos hablando de 400 kilómetros de costas. Es una buena cantidad de agua de mar. Bueno, ¿qué más pudimos lograr con la tesis de maestría de un alumno que tengo? Pues con los datos que estuvimos midiendo de las estaciones meteorológicas y los correntímetros, aquí lo que estuvimos tratando de determinar era desmenuzar las corrientes que estamos midiendo con el ADCP, qué cantidades corresponde a balances termodinámicos, digamos, qué cantidad de la corriente que mide el ADCP se debe a balance geostrófico, qué cantidad se debe a la marea, qué cantidad se debe al viento. Y lo que encontramos, para sorpresa de nosotros, que es seguramente lo que muchas de ustedes ya sabían, es que el viento es uno de los factores más importantes de la península. O sea, en pocas palabras, si podemos conocer bien el campo de viento para la región, dada la poca profundidad que tiene nuestra zona, podemos intuir las corrientes costeras que podemos encontrar, que fue como lo que les mostré con los vectores rojos del norte, ¿no? O sea, el viento es muy importante para las corrientes en la península de Yucatán. Obviamente la marea es el más importante, aquí salió un poquito, es que ya rehicimos estos datos, estos ya cambiaron un poco, pero los balances termodinámicos, los balances debidos a estos balances de evaporación, precipitación, etcétera, etcétera, deben de ser muy importantes, muy cerca de la costa y en momentos muy particulares. Por ejemplo, cuando se venga un buen volumen de agua de algún ojo de agua, de los ríos, en el caso de Campeche, pues el último río que hay de la península es el de Champotón. El río Champotón aporta muy buenos volúmenes a la zona y eso debe de producir algunas corrientes, pero son en momentos muy particulares, ¿no? Uno no espera que esa corriente perdure por mucho tiempo, porque pues va a estar de acorde al impulso o al flujo de agua que este río aporte a la región. Entonces, en general, como que el viento es el rey, ¿no? Porque el viento siempre va a estar por ahí dando lata. Entonces, como una energía más constante que junto con la marea son, digamos, los patrones principales
que mueven las aguas en nuestra región. Eso es más o menos lo que estamos encontrando. Ahora, otra cosita bien interesante que encontramos en estos muestreos que estuvimos haciendo en lancha es el impacto de una surgencia que ustedes también ya conocen muy bien ahí en Yucatán, pero en Campeche nunca nadie había hablado de eso. Y lo que pasa es que por la alineación de la costa de Yucatán y los vientos alisios, que son los vientos típicos de nuestra región, pues siempre se sabe que hay una surgencia costera debido a estos vientos. Pero Campeche tiene prácticamente un ángulo de 90 grados con los vientos alisios. O sea, en pocas palabras, no tiene por qué haber surgencia en Campeche porque el viento la empuja, porque no está cumpliendo con la norma de la costa paralela al flujo del viento. Pero resulta que también nos llegan las aguas de surgencia de Yucatán. O sea, bajan por medio de advección, probablemente por este empuje que el viento hace. O sea, el agua surgió en Yucatán, pero el viento la empujó a Campeche. Entonces, resulta, si ven el mapita chiquito que tengo aquí, y si logran perseguir el contorno más costero que puse de batimetría, no sé si logran ver ahí en la región de los Petenes, aquí pueden ver esa cuestión de 90 grados que les hablo yo más o menos entre la costa de Campeche y la costa de Yucatán. Hay un escalón muy grande entre Isla Arena y Lerma, o sea, Campeche, aparte de ser de muy poca profundidad, bueno, entre Lerma y Isla Aguada, o Celestún, o Sisal, hay un escalón batimétrico escandaloso. Escandaloso es que cuando hay hasta supermarea baja, prácticamente uno se puede bajar a caminar lo que quieran ahí. O sea que, bueno, la Secretaría de Marina nos platicaba, porque inicialmente salimos con ellos a hacer algunos muestreos, que los mismos pescadores, cuando están haciendo esto de la pesca del pulpo de manera ilícita, corren hacia ese escalón porque saben que la Marina no puede meter el barco ahí, entonces estos tipos corren hacia allá arriba para meterse y decirle a la Marina, pues chao, ¿no? Ahí nos vemos el próximo año si es que me agarras. Y entonces aquí en este escalón, lo que les quiero decir es que cuando baja el Aga de Yucatán, no se sube al escalón, o sea, está cumpliendo con este balance de vorticidad donde es más difícil venir hacia arriba que venirle dando la vuelta. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Miren, este es el transecto de Isla Piedra, que es uno de los transectos norteños que hicimos. Ustedes ven la costa del lado derecho y lo que nos fuimos abriendo hasta 35 kilómetros de la costa. Ahí pueden ver lo bajito que es Campeche. O sea, lo más hondo que llegamos a 35 kilómetros fue 12 metros de profundidad. Si ustedes se postran a 15 kilómetros de la playa, están aproximadamente a 6 metros de profundidad. Y este escalón que les digo que están dentro de los 10 primeros kilómetros puede estar hasta de 4 metros. Entonces, si bajan 2 metros por la supermarea baja, pues están hablando de una profundidad de 2 metros, de metro y medio, ya entre más se acercan a la costa. Bueno, aquí no se ve nada, no se ve la surgencia. Lo que les quiero platicar es la surgencia. Aquí pueden ver en rojo dónde está, en la figura inferior derecha, el círculo rojo les está ejemplificando dónde está ese transecto en el mapa. Y lo que pueden ver, si ven la distribución de temperatura, por favor, no se ve nada espectacular. Se ve la distribución típica de Campeche con respecto a la temperatura, es decir, es barotrópica. Ustedes ven la misma temperatura del fondo a la superficie, y sí se ve un gradiente de mar afuera hacia la costa. Ahora, si yo me bajo al transecto de Chencán, más al sur de Campeche, ya no existe este escalón que les estoy diciendo. Oh, sorpresa, si se fijan ahora en el transecto de temperatura, en el fondo están viendo agua más fría. Esta agua más fría es esta agua que venía desde Yucatán. O sea, es esta surgencia que viene llegando desde Yucatán. Se percibió prácticamente en todo el estado. Nada más que no se pega a la costa en el norte de Campeche porque el escalón no le da chance, pero ya en el sur sí. Y aquí lo medimos con el CTD. Y pueden ver, el último diagrama es el de densidad, pues se ve agua más densa. Curiosamente es agua menos salada, fíjense. Es agua más fría, menos salada, sí sale más salada, perdón. Y obviamente más densa. Bueno, le hicimos si hacen ahora un corte, si me agarro las estaciones más alejadas de la costa,
¿qué es esto? Lo que están viendo ahorita, digamos, lo que está del lado izquierdo de su pantalla sería Isla Arena, o sea, digamos, el Estún, y lo que está del lado izquierdo es Isla Aguada, o sea, el sur de Campeche, o sea, el norte y sur de Campeche. Hacemos ahora un corte más bien norte o sur. Acá por donde dice Champotón, digamos, a la mitad de la figura de la temperatura, si se ponen en la figura de temperatura, pueden ver esta agua fría bien pegadita al fondo. O sea, aquí pueden ver claramente este escalón batimétrico que les estoy mostrando. Digamos que le hacen un corte longitudinal a la batimetría. Ahí ven este escalón. Y luego pueden ver como en el sur del estado hay una caída abrupta. Bueno, una caída abrupta, estamos hablando de que ya no estamos en 10 metros de profundidad, ya llegamos a 15. Pero bueno, ya se hizo más hondo. Pero así está el rollo aquí, ¿no? O sea, eso es lo que hay. Aquí está la distribución superficial y más o menos se ve lo mismo. Miren, viene bajando esta agua fría por Isla Arena. Si ven la figura de temperatura, la inferior, viene bajando el agua fría, no la deja pegarse a la costa por el escalón, y luego esta agua se vuelve a pegar de Sabancuy a Ciudad del Carmen, ¿no? Con sus restricciones. Y aún así, la salinidad en este muestreo, la salinidad más pesada estaba muy pegada a la costa. O sea, esta agua no era tan salada como la que estaba pegadita a la costa. Le hicimos un seguimiento con estas imágenes de la NOAA y aquí tienen la surgencia como fue. Pueden ver claramente cómo está esta agua fresca que se vino desde Holbox probablemente. O sea, fíjense desde dónde viene el agua. Y se mete a Campeche y ven lo mismo que les digo, muy pegadito en la zona de los Petenes, en esta costa recta que tiene Campeche, no está la surgencia, está este escalón impidiendo que se pegue, pero en el sur sí. Entonces ahí está la evidencia de los satélites y la que hicimos nosotros. O sea, este es un tema muy interesante, los fenómenos de surgencia de la península de Yucatán es un tema muy, muy interesante para la región. Ahora, ¿qué más? Bueno, en los anclajes, ¿qué más hemos hecho con los anclajes? Pues miren, este es un mapita que yo hice con las corrientes que salen del altímetro satelital, una composición entre temperaturas y corrientes. Y bueno, esta imagen ha tenido mucha polémica con varios colegas porque, bueno, el altímetro es muy bueno, mar afuera, pero ya muy cerca de la costa, pues quién sabe, ¿no? Entonces lo pueden ver inclusive si ustedes ven los vectores de corrientes y mismos en la península de Yucatán, los más cerca de la costa o en Campeche, pues tienen vectores raros, ¿no? O sea, por ejemplo, en el verano, si se fijan justamente ahí como, no sé si sea Progreso o qué, ven un vector viendo hacia arriba, como hacia el norte, el más pegadito a la costa. Pues eso no está bien, eso está mal. Pero digamos, la idea era, bueno, entonces, ¿cómo son las corrientes? ¿Cómo es el flujo de estas corrientes en la península? Porque se conoce muy bien el de mar afuera, todo lo que sea fuera de estas, ¿cómo se llama? De la Continental Shelf, se sabe muy bien cómo son las corrientes en mar adentro, pues. Pero nosotros estamos totalmente en esta región de poca profundidad, entonces nuestras corrientes tal vez con el satélite no se ven muy bien, y eso es lo que nosotros vimos hicimos una pequeña comparación entre nuestros ADCPs ahí en Lerma y estas corrientes de aviso, inclusive esto es puro nivel del mar, y da una correlación del 50%, o sea, en pocas palabras, la verdad, este satélite está muy chafa para medir las corrientes en la zona costera, probablemente lo mismo en Yucatán. Pero, por ejemplo, si lo comparan con las imágenes de satélite, pues está buenísimo. Resulta que el termómetro de la ADCP, si lo comparan con este producto de OIST de la NOAA, pues les da una correlación del 98%. O sea, el satélite viene viendo muy bien la temperatura. Ojo, que el ADCP estaba a 10 metros de profundidad, ¿no? Mientras que se sabe que el satélite, pues nada más se dice que ve los primeros centímetros en cuestión de temperatura. ¿Pero qué creen? El ADCP a 10 metros y el satélite en los primeros centímetros dan una correlación del 98%. O sea, es la misma temperatura a 10 metros que en la superficie. O sea, está esto barotrópico que les estaba yo mostrando con los datos del CTD. Y bueno, otras cositas que hemos hecho ahorita con uno de mis alumnos era
pues comparar el desempeño ahora, así como hemos estado comparando el desempeño de los satélites y nuestros equipos, pues decían, bueno, y el WaveWatch 3, pues ¿qué tal están esos datos? A ver, para la zona de Campeche, ¿qué tan bueno es el WaveWatch 3? Entonces, aquí tienen los puntos en rojo, están viendo dónde pusimos los ASPs, y el círculo es un radio que elegimos, o sea, no fue que nos pusimos en la coordenada específica del ASP, sino le dimos un radio de, no me acuerdo, creo que son 25 kilómetros de búsqueda alrededor y de ahí promediamos todos los datos que tuviera el WaveWatch 3 de observación para Lerma, Champotón y Chencán. Aquí tienen los datos. Lerma tiene 2 años y medio, Champotón junto 1 año y medio, en Chencán nada más pudimos estar 8 meses. Y la verdad no han sido muy prometedores las correlaciones con el WaveWatch 3, aunque ya en cuestión de diagrama de rosas, del oleaje, medio se parecen, ¿no? O sea, los que tienen del lado izquierdo son los que vimos con el ASP, los del lado derecho es lo que se ve con el WaveWatch 3, está un poquito mal distorsionada la imagen. Por ejemplo, en Chencana ahí más o menos, ¿no? En Lerma sí difiere un poco, pero también no está tan pirata, digamos. Si fuera nuestra única fuente de información, pues bueno, es lo que tenemos que usar, pero hay que usarla con precaución, ¿no? Y bueno, esto ya es lo último, era hablar un poquito de lo que les decía de nutrientes y florecimientos algales. Así es, esta es una imagen de ¿cómo le llaman? De RGB de estos de Landsat, de la NOAA, donde pueden ver, no sé si no sé si son sedimentos o qué es lo que se ve, pero se ve muy impresionante toda esta dinámica en la zona costera de Campeche. Y bueno, en la tesis de otro chico lo que les interesaba era ver esto de los nutrientes en la zona costera, porque pues es lo que mueve a las pesquerías, ¿no? Entonces, pues y de los muestreos que hicimos con las lanchas, pues les digo, este chico venía tomando muestras de agua porque desafortunadamente la multiparamétrica, bueno, nada más era CTD, no tenía más parámetros. Entonces se determinó la clorofila en laboratorio y logramos sacar estos mapitas que después comparamos con el MODIS. Y bueno, por ejemplo, volviendo un poquito a la temporalidad, aquí es donde les digo, la temperatura no viene siguiendo lluvias secas o norte, o sea, la temperatura es como yo la conocía, primavera, verano, otoño, invierno, y lo pueden ver claramente en las distribuciones de valores de temperatura. En primavera ven fuertemente la influencia, la temperatura es la imagen a la izquierda, pueden ver la influencia de las urgencias sobre la península de Yucatán en la época de primavera. Aquí tenemos una trampa de agua cálida en la costa de Campeche. En el verano se sigue viendo la influencia de las urgencias, ven agua menos caliente, pero ya se ve un horno en todo lo que sería el Golfo y el Mar Caribe. En el otoño vuelve a bajar los valores, sigue ahí apareciendo la influencia de las urgencias, pero en el invierno no, miren, en el invierno se apaga. Y oh sorpresa, ¿por qué? Pues es que el invierno está más asociado a los nortes. O sea, puede ser que el norte rompe con esta temporalidad de la surgencia y ya no ven la surgencia como tal. Ahora ven agua fresca y la temperatura más fresca para toda la región. En el caso de las clorofilas, yo las veía como muy aburridas o no le entendía mucho a la figura, no les veía mucho cambio, a eso me refiero, pero ya que lo empecé a ver con más detenimiento con la tesis de este muchacho, hay cosas, ¿no? Digo, no soy experto en clorofilas, pero por ejemplo, si ven el color rojo máximo de clorofila, ese máximo siempre está en la costa campechana, pero no necesariamente en Yucatán, ¿se fijan? Sin embargo, en el otoño sí se logra colar ese color rojo para la costa yucateca también. Sí hay un máximo costero en Yucatán. Y si toman como referencia el contorno de 0.22 de miligramos sobre metro cúbico de clorofila, o sea, digamos el color como rosita, lo más alejado del mar se presenta en el otoño, en primavera y en verano se retrae claramente, o sea, pareciera ser que la primavera y el verano no es la mejor temporada para la clorofila o para estos pigmentos marinos, ¿no? O sea, tal vez no es la mejor época de productividad, pero en el otoño y en el invierno sí. Y saben que esto sí puede tener, digo, está muy así, ¿cómo decir? No tiene mucho sustento, pero los pescadores
de eso saben, que la temporada ahorita, digamos la primavera y en el verano, es una temporada pésima para ellos de pesca, porque no hay nada en el mar, o sea, ellos tienen que navegar muchas millas mar afuera para encontrar a los peces, porque cerca de la costa no están, porque las temperaturas son muy cálidas y al igual que nosotros, los peces salen corriendo del agua caliente. Mientras que en el otoño y en el invierno se empiezan a refrescar estas aguas y el recurso empieza a acercarse a la costa otra vez y es la mejor época de pesca para la península. Eso es lo que yo entendí. Yo lo puedo ver también un poquito reflejado aquí con la clorofila, pero claro, esto hay que hacerlo con más análisis, un poquito con más calma, pero puede estar siendo en respuesta tal vez a estos valores de la temperatura, y aquí hay una respuesta que no tiene que ser directamente con la temperatura y la clorofila, pero bueno, son cosas que hemos estado analizando ahí en el observatorio, ¿no? Y pues esto era lo que les quería presentar. No sé, si tengan algún comentario, sí siguen ahí, ¿verdad? ¿Sí me están oyendo? Pues sí, aquí estamos. Yo tengo muchas preguntas, pero no sé quién va a controlar esto. Pues yo pensaba que pusieran las preguntas escritas para que no fuera un relajo, pero si nadie más tiene una, si quieres empezamos contigo, Alejandro, y las hablas, y si alguien más tiene preguntas, si se ponen en el chat, y entonces ya voy moderando yo quién va levantando la mano en el chat, ¿sale? Entonces, Okay. si quieres, empieza. Voy a empezar entonces. Hoy, muy bonita plática, o sea, tienes unos datos padrísimos. Lo que no entendí fue el caso original de tu proyecto, cuál era la pregunta que ibas a resolver y por qué tenías por un lado los radares, digamos, en la laguna y los ADCPs en la costa, por qué no hubieras concentrado los esfuerzos en alguno de los dos lados para hacer algo coherente en esa parte. Bueno, la verdad es que los ADCPs llegaron rapidísimo y los radares, aunque digamos el dinero llegó al mismo tiempo, los radares llegaron casi 2 años después y hubo un conflicto ahí con la UABC porque inicialmente sí queríamos poner los radares en nuestra región, aunque no iba a abarcar gran espacio porque nada más nos alcanzó para 2. Y pues el cuate que puso los radares, Javier ahí, el que puso los radares en el Golfo, pues se puso un poquito pesado y no, que él ya tenía esa parte, que los iban a poner con Pemex, que no hacía caso que nosotros tuviéramos los nuestros, que porque se iba a desperdiciar la información. Y entonces después de mucho pensarle y estar platicando con él, pues se nos hizo que era más interesante mejor bajarnos a leer a la laguna de términos, aunque ahí no teníamos ninguna medición de ADCPs, para complementarnos con los radares de ellos, ¿no? Se nos hizo que era más interesante eso que nos estaba planteando él. Y honestamente, después, por esto que le estaba platicando muy al inicio, yo creo que fue la mejor idea porque es una bronca poner un ADCP en la laguna de términos. O sea, es un broncón que yo no hacía idea. Porque, para empezar, tiene muy poca profundidad. Miren, les voy a enseñar un detalle que seguramente muchos de ustedes ya lo saben o lo han sufrido, pero a nosotros nos funcionó padrísimo. Ahí está, miren. Vamos a usar esta imagen. Miren, inicialmente empezamos poniendo los aparatos bien cerquita de la costa. O sea, estábamos hablando de 5 kilómetros, luego nos fuimos a 10, pero tuvimos unas broncas de vandalismo y de no sé qué, porque la actividad pesquera, o sea, estos cuates, los pulperos, yo creo que lo mismo en Yucatán, o sea, escudriñan cada centímetro del mar, es impresionante. O sea, yo no podía creer que una persona se encontrara un ADCP en el mar. O sea, es como encontrarse una aguja en un pajar, pero estos tipos se los encontraban, lo cual quiere decir que están haciendo muy bien su trabajo. O sea, no dejan de esculcar cada centímetro del fondo marino para sacar pulpo. Y entonces eventualmente se encuentran los aparatos y los desgracian. Entonces perdimos muchos datos inicialmente porque nos arrancaron cables. Gracias a Dios no se lo robaron. Yo creo que no pudieron, o no sé qué pasó, pero no se lo llevaron.
porque no era como muy difícil llevárselo, pero el tipo que se lo encontró nos arrancó los cables, no sé por qué, se le dio la gana y eso fue lo que hizo. Entonces después por eso decidimos mover los ASPs hasta mar afuera. Bueno, lo que quiero decir es que en la laguna de términos es el pan de cada día. Y aparte, por ejemplo, ahora que fuimos a hacer esta campaña hace 2 meses que estuvimos ahí, fue una discusión enorme que tuvimos con la gente de la UNACAR y la gente de la UNAM, porque el que nos estuvo asesorando de dónde poner el ADCP fue el lanchero. Y él nos dijo, miren, ahorita desafortunadamente estamos en temporada de pesca de camarón, porque ahí lo que está fuertísimo es la pesca del camarón, y el camarón lo arrastran tirando redes hasta el fondo, o sea, arrastran la red con pesos en el fondo. Entonces la probabilidad de que se lleven su ADCP es del 100%, pero afortunadamente también nada más hacen arrastres como muy pegados, bueno, no tan pegados, pero pegados a Isla del Carmen, no se van hasta lo más lejos. Entonces, hasta allá fuimos a poner el ADCP, pero lo dejamos 5 días. Pero si ustedes querían dejarlo por o sea, a mí lo que me interesaba era generar una serie de tiempo larga, y ahí hay un riesgo asociado muy fuerte de que el equipo, pues son 3 metros de agua, 4 metros de agua, o sea, hasta snorkeleando se lo llevan. Entonces, ahí hay un problema. Y luego, cerca de las bocas, el otro problema que hay es que no se ve nada. Es súper turbio, es material limo, no sé, es como río ahí. O sea, no se ve nada y además hay que tener unas estructuras especiales porque se hunden. O sea, los ASP se pueden hundir en el lodo y pues para que lo encontremos va a estar en chino. Y obviamente no se le puede poner boyas y no sé qué porque se lo llevan. Entonces tiene particular, yo creo que sí se puede hacer. De hecho, no sé, Paulo mencionó que en un momento él puso unos ASPs ahí, no sé cómo le fue o por cuánto tiempo los dejó. Pero el investigador de la UNAM es un investigador que está ahí en la estación del Carmen, tiene unos ADCPs, y yo siempre le he dicho, ¿y por qué no los pones ahí? Ya déjalo. Y no ha querido por eso, ¿no? Que tiene el pendiente de que o se le hunda en el fondo o no lo encuentren porque no se ve nada. Entonces, es una maniobra de operatividad de más experiencia. O sea, la gente los buzos que pudieran ir a ponerlo necesitan ser muy expertos y se necesitan también diseñar una base que no permita que el equipo se hunda, que seguramente existe. O sea, no era como lo teníamos nosotros teníamos el típico triángulo tetaedro, así inicialmente, que se pone generalmente en las costas y no pasa nada. Aquí tenía ya un grado de destreza mayor y un riesgo de perder el equipo que no queríamos jugarnos, ¿no? Entonces, no sé, así fue como se decidió inicialmente esto, ¿no? Ok. Oye, en tus comparaciones que haces con WaveWatch 3, ¿hiciste algún proceso de asomeramiento para comparar tus datos o los estabas comparando tal y como viene? No, fíjate, lo hicimos así nada más, no hemos hecho nada de eso. Probablemente también por eso salga así, ¿no? Porque nos están dando unas correlaciones como del 22%, ¿no? Pero si hacemos los máximos y mínimos son valores muy similares. O sea, al comparar la serie de tiempo del oleaje, nos da un 20% sin este proceso que dices. Pero ¿sabes qué? Cuando comparamos el ERA 5, el oleaje del ERA 5 con el ADCP, nos está dando hasta un 80% de correlación. O sea, pareciera que el producto ERA es un producto mejor que el del WaveWatch 3 para la zona de estudio, sin hacerle nada, ¿eh? O sea, digamos así, yo bajé el dato y lo comparé, y el ERA se está apareciendo en un 80%, a comparación del modelo, ¿no? Pero están usando Swan, Swan con someramientos, ¿no? Perdón, WAM con someramiento. ¿El ERA 5 es modelo? Sí es el modelo. Y están usando ¿qué? WAM con la parte de ecuaciones someras, ¿no?
Fíjate que no he visto, no recuerdo. Ahorita nada más bajamos los datos, pero no me sé los detalles de cómo los generan ellos. Ese es el problema de Weight Watch, sobre todo la parte que es pública. No están viendo procesos de aguas someras. Ok, un comentario sobre tus datos de clorofila, que a todos siempre nos llaman mucho la atención y cómo tenemos tanta clorofila. Bueno, deja esa, se ve mejor. La de RBG. Ah, esta. Eran las imágenes, no los datos. Pero te das cuenta, o sea, la zona hacia azul clarito es la zona que siempre nos aparece como muchísima clorofila en las imágenes. Pero más bien yo pienso que es bueno, ni siquiera sedimento en suspensión, es tan transparente el agua que tenemos que es como el fondo ¿Pasto? que está reflejando. Es el pasto, Sí, o puede son ser el fondos que están pasto. reflejando. No es clorofila, es un problema de cómo se procesan los datos. Pero sí, todos nos emocionamos cuando lo vemos la primera vez, nada más hay que tener un poquito más de cuidado, claro que sí se ve eso. Y por último, quería ver si podía compartir un movie, a ver si se ve, para mostrar lo que estás diciendo de la surgencia de Yucatán. Ok, ahí se está viendo, sí. Ok, lo voy a correr. Y fíjense cómo de la parte de Cabo Catoche, muy pegado a la costa, empieza el agua y cómo se va transportando toda la península hacia Campeche. Ajá, y las plumas, y eso se ve muy claro en las imágenes de satélite, de temperatura. Esto es salinidad, porque son los datos que me pasaron del MIT global de 1 kilómetro, pero se ve ese transporte que hasta parece un conveyor belt que está siempre de Cabo Catoche hacia Campeche, ¿no? Ocupando toda la costa de Yucatán. Ok. Nada Pues más quería confirmar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que los modelos finos están comprobando la situación que tú nos dices. Sí, como estos procesos más bien debidos a la advección más que a una cuestión local, ¿no? Sí. Se ve que es muy importante en esta zona. Pues muy padre plática, Alex. Muchas gracias. Bien, Bueno, no sé cómo regresar a la presentación. A ver, ahí está. Creo que tienes que compartir de nuevo, perdón. Ahí está. Ahí estás. no sé si alguien más, nadie puso en el chat que quiere preguntar algo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, Alejandro, y adentro de la laguna, aparte de los resultados estos que tienes de los radares y lo que hiciste hace unas semanas, ¿no? De los transectos de 24 horas en ambas bocas, ¿ha habido otras cosas, otras actividades que han hecho o la UNACAR o más bien te has enfocado a la parte marina? Bueno, mira, por parte de nosotros, no, pero sí sé que la UNAM en la estación del Carmen han estado monitoreando los ríos. De hecho, les han puesto hasta ADCPs y les han hecho investigación de estos de parámetros de calidad del agua, ¿no? Ya. Sí han estado yendo para allá. Dentro de la laguna no sé qué tanto, pero más bien en los ríos que desembocan en la parte interna han hecho Sada, varias cosas. y Candelaria y Mamantel, ¿no? Uh-huh. Esos, ajá. Y les han puesto hasta ADCPs, lo que me han platicado. No he visto esos datos, ¿eh? Y también sé que están corriendo modelos numéricos. O sea, este mismo investigador está corriendo el Delft 3 o no sé cuál, y con eso anda haciendo sus investigaciones, más bien enfocado a calidad del agua, ¿no? Él está muy interesado en eso. Él es químico Sí, en de la efecto. UNAM. Sí, ok. Buenísimo, ok. Está bien. Tenía alguna otra pregunta, pero a ver, ahorita si me acuerdo te la hago.
Ok. No sé si mientras alguien más tenga alguna pregunta. Sí, con relación a las urgencias, Alejandro, con una plataforma continental una pendiente tan pequeña, pues realmente una urgencia difícilmente puede suceder, ¿no? La que sucede, hasta donde tengo entendido, Alex nos podrá también comentar algo, pero la que sucede en el estado de Yucatán, digamos, en la esquina por Cabo Catoche, es porque ahí sí hay profundidades mayores y la plataforma, pues, es mucho menor, ¿no? Pero creo que independientemente de que haya o no viento paralelo a la costa, de Campeche a Laguna de Términos, digamos, pues la poca profundidad impide que realmente se desarrolle una corriente de Ekman, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, de hecho es correcto, o sea, sí, no es que sea exactamente, es agua que viene de la corriente de Yucatán, o sea, es agua que sube del Caribe, agua fría del Caribe, de más profundidad, y luego es advectada por el viento, y como lo mostró Alex ahí en Exacto. su, o sea, sube por Cabo Catoche, sube por Holbox, digamos, y se viene todo ya advectado. Sí, definitivamente no es que esté más fría el agua en Yucatán, seguramente está igual que nosotros, así como les mostré. O sea, la temperatura del fondo en Yucatán debe ser lo mismo que la de la superficie, o sea, está caliente por todos lados, no va a surgir nada. Definitivamente es agua que viene del Caribe y se viene arrastrando hasta Campeche, ¿no? Eso es lo interesante, eso es un arrastre, debe ser un volumen de agua muy importante y en una distancia también bastante larga que viene abarcando toda la costa de Yucatán y toda la costa campechana. Ya después llega a donde también creo que hay surgencias locales, es en Tabasco, pero esa creo que sí es surgencia típica, ¿no? O sea, sí es agua que viene también de profundidad, como se explica normalmente, o sea, sí se desarrolla esta espiral de Ekman. Aquí con nosotros no, definitivamente no. No Está muy cabe. bajito, sí no Ajá, cabe, no cabe. ya. Pero, y mostraste algunos vectores, ¿no? De los ADCPs, unos vectores de velocidad de 10 centímetros uno por segundo, de 30 centímetros por segundo otro, ¿verdad? Sí, déjame los pongo. Sí, pues si se fijan son velocidades chiquitas para, digo, comparación con otras partes. Aquí están. Pues son velocidades muy bajitas, ¿no? Digo, la más 30 centímetros. Digo, bueno, es en promedio, ¿verdad? También vamos a ver, esto es el promedio. Corre más el agua al sur del estado que en la parte norte, probablemente por este escalón. Habría que salirnos de este escalón para ver las velocidades tal vez aumentar, ¿no? Ajá, sí. ¿Y es simplemente un promedio o es un filtro? ¿Le aplicaste un filtro? Bueno, para generar esta figura, primero le filtramos las mareas, o sea, le hicimos un filtro espectral, donde quitamos la influencia de la marea, y nos quedamos con el vector promedio de las corrientes, por ejemplo. También aquí está un poquito ambiguo, porque, por ejemplo, el más norteño, pues estás hablando de 2 años y medio de datos, hay más información que los más sureños. El de Chencán estás hablando de 8 meses de datos, ¿no? O sea, no fue, es la serie más corta. Pero sí, ya está quitada la marea y pues estamos analizando el vector promedio, qué dirección llevó y qué velocidades, y esa es su elipse de varianza, ¿no? La que está el contornito rojo Ajá, es la elipse de varianza. ok. Bueno, Entonces, digamos, son promedios significativos porque se salen de la elipse hasta cierto punto. ok, gracias. Está muy Me interesante. parecerían más bien máximo. Oye, Alejandro, me perdí un poco en lo que me decías de la baroclinicidad y que era barotrópico todo el proceso que estabas viendo. ¿Me puedes enseñar la figura en la que estabas basando ese comentario? A ver, mira.
Ahí voy, espérame. Por ejemplo, aquí, en este transecto de Isla Piedra, si te fijas, bueno, yo nunca había visto estas distribuciones de temperatura y salinidad, o sea, desde el fondo hasta la superficie es básicamente la misma temperatura. Hay un gradiente, digamos, de costa a mar abierto, pero en general se ve la misma temperatura y la misma salinidad desde el fondo hasta la superficie, ¿no? Y también lo ves ahí en o sea, las capas de densidad están verticales, no están horizontales. Sí, pero es que ese es el problema del concepto, digamos, del modelador y del concepto dinámico, ¿no? Aquí tienes definitivamente un ángulo entre tus gradientes tus gradientes de presión y tus gradientes de densidad, ¿no? O sea, tu profundidad sigue siendo horizontal y tu densidad es completamente vertical. Que aunque Sí. no hay estratificación, sí hay un proceso baroclínico, ¿no? Ok. Si hay un ángulo entre tu profundidad y tus densidades, ¿no? Bueno, eso sí, sí, no está exactamente, no está perpendicular al fondo, no. Tiene un ángulo, sí. Sí, sí, sí. O sea, pero es que no es perpendicular, es paralelo, ¿no? O sea, que para que tengas barotipicidad tienes que tener tus gradientes, tus densidades, o sea, alineado, ¿no? Tus profundidades y tu densidad siguen el mismo punto, ¿no? No es lo mismo que sea homogéneo a ser barotrópico. Ajá. Ok. Ok. Aunque los modeladores y muchos cometemos, yo también o sea, cometemos, nos confundimos y lo usamos así, ¿no? O sea, porque los modeladores así empezaron a usarlos. Si está completamente mezclado, se dice que es la parte barotrópica del modelo, y cuando empieza a haber procesos de estratificación, es cuando se dice que es baroclínico. Pero si uno ve lo que es la definición, no es exactamente eso. Ok, ok. Ok, no, pues gracias por la aclaración. Básicamente lo que yo quería decir, por ejemplo, si ustedes quieren hacer derivar la velocidad geostrófica de este tipo de distribuciones es un poquito complicado, pues porque, no sé, aquí sí yo tendría ya que familiarizarme un poquito más con qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Empaparme más de cómo hacer estos cálculos en estas regiones, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a hacer esos cálculos ahí en la corriente California y en Baja California, y eso ya está ahí es más fácil todo eso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo nunca había visto una distribución de temperatura de esta naturaleza, ni de salinidad tampoco. Entonces, como que me ha costado mucho trabajo entender el proceso, ¿no? Y en algunos momentos sí se rompe esta distribución. La Como, temperatura es muy típica, ¿no? Pero la salinidad sí tienes, bueno, la salinidad en la segunda figura es muy típica también. En esta primera sí tienes una parte muy homogénea que es un poco más extraña para lo que yo estoy acostumbrado, pero está más bien como un estuario bien mezclado que yo en mi vida había visto, ¿no? O sea, pero ya con la temperatura se ve como parcialmente mezclado, digamos, que es lo más común. ok. Y bueno, por ejemplo, aquí donde se ve que entró las urgencias, sí se ve ya que se acuestan las isopignias, ¿no? Las isotermas también, ya se ve otra cosa. Pero bueno, no sé si en Yucatán haya este tipo de trabajos, que sería interesante proponer, ¿no? En un Sí, sí, momento dado. Ismael ha hecho algo por el estilo y sí sería muy interesante ver. Yo tengo una serie de datos de casi mensuales de Silán Bravo por varios años en los que podríamos ver ese tipo de estructuras, entonces sería cosa de ver cómo está. Ok. Bueno, Gracias otra vez, Alejandro. no sé Sí. si alguien tiene, parece que nadie más tiene preguntas.
Pregunta a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Pues es nuestro primer seminario online. ¿Salió bien? Muchas gracias. Aplausos. Pues nos vemos la próxima semana en el seminario. Ahí les mandamos el link. Bueno, pues gracias Ok. a todos por unirse. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Gracias. Estén muy bien. Saludos. Luego. Yo estoy tratando de parar la grabación.